En esta lección vamos a empezar un estudio del libro de Génesis. Vamos a estudiar Génesis capítulos 1 a 3. Vamos a hablar acerca de la creación del universo por Dios. También vamos a hablar acerca de la creación del mundo, la creación de los animales y de los humanos. Y vamos a estudiar acerca de Adán y Eva. Empecemos. En esta lección vamos a empezar el estudio del libro de Génesis, o en el hebreo, Bereshit. Moisés es el autor del libro de Génesis. Él escribió el libro entre los años 1446 a 1406 antes de Cristo, aunque el libro menciona eventos más antiguos. Los recipientes del libro son los hijos de Israel que Dios libró después de 430 años de esclavitud en Egipto. Pueden leer más acerca de estos eventos en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 40. El propósito del libro, según Gleason Archer, un autor del libro Una entrevista del Antiguo Testamento, una introducción, dijo que el propósito del libro es los orígenes. El origen del mundo, de los humanos, de las naciones y la familia específica con quien Dios hizo un pacto. Nombres para Génesis. En el hebreo, el título del libro de Génesis es Bereshit. Bereshit es la primera palabra en el libro. Génesis 1:1 en el hebreo es Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit es la primera palabra del texto del Antiguo Testamento y significa en el principio. En el griego la palabra es Génesis. En el latín es Liber Génesis. En la Vulgata de Jerónimo. Y por lo tanto en el español es el libro de Génesis. El resumen de Génesis. En Génesis capítulos 1 a 11 tenemos muchos eventos. Primeramente la creación del universo y también la historia antigua de la humanidad. Capítulos 1 a 2 habla acerca de la creación. En capítulo 3 tenemos la caída de la humanidad. En capítulo 4 tenemos Caín, Abel y Set, los hijos de Adán y Eva. Capítulo 5 se enfoca en la familia de Adán. Capítulo 6 se enfoca en la maldad de la humanidad. Y en capítulos 7 a 8 el punto es el diluvio que Dios mandó para castigar a los humanos. En capítulos 9 a 10, la Biblia habla acerca de Noé y su descendencia después del diluvio. Y en capítulo 11, el punto principal es la Torre de Babel. En capítulos 12 a 50 tenemos la historia de Israel. En capítulos 12 a 25, versículo 18, el enfoque es Abraham. En capítulo 25, versículo 19 a capítulo 27, la Biblia habla acerca de su hijo Isaac. En capítulo 28 a versículo 36, el enfoque de esta sección es Jacob. Y el resto del libro, capítulo 37 a capítulo 50, el enfoque es José. Vamos a empezar con un estudio de la creación y la historia antigua de la humanidad en capítulos 1 a 11. En capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 5, vamos a estudiar acerca de la creación. El nombre para Dios en Génesis 1 es Elohim y significa poder, fuerza y gloria.
El nombre es plural, pero el verbo es singular. El significado es, en este texto tenemos la primera mención de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad declara que hay un Dios, pero hay tres personajes: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el primer versículo en la Biblia tiene una mención de la Trinidad porque usa un nombre plural con un verbo singular. También la palabra creyó. Dios creyó el universo. La palabra creyó es bara y significa crear de nada. Todas las cosas que existen vienen de Dios. Dios es el creador de todo. Y Él creó el universo de nada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban activos en la creación según Génesis capítulo 1, versículos 1 a 2 y también Juan capítulo 1, versículos 1 a 3. En capítulo 1, versículo 2, la explicación de las palabras sin orden y vacía significan que Dios no había terminado con su obra. La Biblia afirma que los días de la creación eran 24 horas en vez de un símbolo también, porque Dios habla acerca del primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y también que Él descansó en el séptimo día. Son días de 24 horas. En Éxodo capítulo 20, versículos 10 a 11, podemos ver que los días de la creación son días normales. Dice este texto: mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. También en Éxodo capítulo 31, versículo 17 dice: es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en el 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Por lo tanto, la Biblia explica que Dios creó el mundo en 6 días. La primera semana de la creación. En el primer día, Dios creó la luz y también día y noche. En capítulo 1, versículo 3 a 5. En capítulo 1, versículos 6 a 8, dice la Biblia que en el segundo día Dios creó la expansión, en otras palabras, la atmósfera. En el tercer día, según capítulo 1, versículos 9 a 11, Dios creó la tierra seca, el mar y las plantas. En el cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas, según capítulo 1, versículos 14 a 19. En el quinto día, Dios creó los animales del agua y también las aves, según capítulo 1, versículo 20 a 23. En el sexto día, Dios creó los animales de la tierra y también el hombre, según capítulo 1, versículo 24 a 31. En esta sección tenemos la creación del hombre. Es muy personal, porque cuando Dios creó las otras cosas, por ejemplo la luz, Él dice, sea la luz. Pero cuando Él creó a Adán, Él dijo, hagamos en vez de sea o que se haya. La creación del hombre fue muy personal para Dios. También su creación fue única. Solamente el hombre es creado en la imagen
de Dios. Los animales no tienen la imagen de Dios, solamente la humanidad. También es género. El hombre no tiene género como los animales. Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Solamente hay una raza humana. Hay muchos grupos étnicos, pero todos nosotros somos primos. Y también la creación del hombre es igual. No es como los animales porque el hombre y la mujer son mencionados. Los hombres y las mujeres son iguales en los ojos de Dios. No tenemos las mismas responsabilidades, pero tenemos el mismo valor en los ojos de Dios. También este texto habla acerca del dominio de la humanidad sobre los animales del aire, del mar y también de la tierra. También es interesante que Dios nombró el primer hombre, se llama Adán. Adán significa polvo o rojo, porque Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Y otra vez Adán tuvo la imagen de Dios. No es una imagen física porque Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu, según Juan capítulo 3. La imagen de Dios es espiritual. También el texto dice que cuando Dios terminó su trabajo, fue bueno en gran manera, en capítulo 1:31. Cuando Él creó el universo, todo lo que creó Él fue bueno en gran manera. En el séptimo día, Dios paró, Dios descansó. Pero Él no descansó en la manera que las personas descansan. Él no descansó en el séptimo día porque estaba cansado. Dios nunca tiene que dormir, según Salmo 121, versículo 4. El séptimo día fue un día de inactividad porque Dios terminó su creación. Él nos dio un ejemplo porque el séptimo día es la fundación del día de reposo, según Éxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Y también el descanso que los creyentes conocerán en el cielo, según Hebreos capítulo 4, versículos 1 a 11. Génesis capítulo 2, versículo 8 a 17, se enfocan en el huerto de Edén. En el hebreo la palabra Edén significa deleite. Y en el huerto existían dos árboles únicos. Primeramente el árbol de la vida, pero también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba uno al lado del otro. Un río salió de Edén que se dividió en 4 ríos, según capítulo 2, versículo 10. El Tigris y el Éufrates están en Irak, pero no estamos seguros dónde están los ríos Pisón y Gihón. En capítulo 2, versículos 18 a 25, habla acerca de la creación de la mujer, de Eva. Es una creación única porque Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Por lo tanto, muchas veces hay personas que hablan acerca de sus esposas como su costilla. Es una referencia de la creación de Eva por la costilla de Adán. En capítulo 2, versículo 23 a 25, tenemos la institución del matrimonio. Y este texto explica que fue entre un hombre y una mujer. No entre 2 hombres o 2 mujeres o un hombre en 5 mujeres. Y Jesús también habló acerca del matrimonio en sus enseñanzas. Lamentablemente en capítulo 3, versículos 1 a 24, tenemos la caída de Adán y Eva. En este texto hay una serpiente. La serpiente no es una culebra. Según la Biblia,
La serpiente es un sobrenombre para Satanás. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás significa adversario y él tiene varios títulos en la Biblia. Lucifer no es su nombre, es una explicación de su ministerio antes que se rebeló contra Dios, porque significa una persona que lleva la luz. También otro título es el diablo, también el dragón y también Leviatán. Tiene muchos sobrenombres y títulos en la Biblia. En capítulo 3, versículo 1 a 5 tenemos la tentación. Adán y Eva solamente recibieron una ley de Dios. La ley fue que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No podían comer del fruto de este árbol. Pero Satanás tentó a Eva y también después Adán fue tentado. Él dijo, ¿ustedes piensan que no pueden comer de este árbol, del fruto? Él dijo, no se van a morir. Él dijo, ustedes van a tener sus ojos abiertos, recibiendo conocimiento y van a ser como Dios. La tentación fue ser como Dios y es una herejía porque nunca podemos ser como Dios. La doctrina que la serpiente negó es que Dios juzga el pecado. Hay muchos hoy que dicen que Dios solamente es amor y Él no juzga el pecado. Pero la Biblia dice que Dios es amor y también juzga el pecado. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comía, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Significa este texto también que Adán estaba con Eva cuando fue tentada. Pero los dos comieron del fruto y empezaron a ser pecadores. Y estas tentaciones también son el enfoque de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y estos pecados eran las tentaciones de Adán y Eva. Después que comieron del fruto, abrieron sus ojos y realizaron que estaban desnudos. Trataron de cubrir su desnudez y cosieron hojas de higuera. ¿Saben qué? Muchas veces las personas tratan de cubrir sus pecados, pero Dios puede ver todas las cosas que hacemos. No podemos cubrir nuestros pecados de Él. Cuando Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás? Él usó el pronombre singular para decir que Adán fue responsable por la situación. Él estaba con Eva, pero no dijo nada y por lo tanto los dos pecaron. Y lamentablemente, Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente también, porque parte de la caída es tratar de culpar a otras personas por nuestros pecados. Muchas veces no queremos aceptar responsabilidad, pero necesitamos entender que nosotros somos responsables para nuestros pecados. En capítulo 3, versículo 14 a 19, tenemos la maldición de la serpiente, también de Eva y de Adán. La maldición de la serpiente fue andar en su vientre y comer polvo. Habla acerca de su humillación. Y recuerden, no es una culebra, es una referencia de Satanás. También la mención de la simiente de la mujer y su victoria sobre la serpiente es la primera promesa de la venida del Mesías en la Biblia. La promesa de la venida de la simiente de la mujer es Jesucristo. Y este texto declara que Jesús tiene victoria sobre Satanás.
También este texto menciona la crucifixión de Jesús. La maldición de Eva en versículo 16 de capítulo 3. Primeramente, dolor en su parto. También un deseo para su marido. También dice que el hombre tendrá dominio sobre ella. Efesios capítulo 5, versículo 24 a 25, dice la Biblia: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Dice este texto que el hombre es el líder de su esposa, pero también él debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. En versículos 17 a 18 de capítulo 3 tenemos la maldición de Adán. Trabajo duro toda su vida, espinos y abrojos en la tierra, y después muerte. Por lo tanto, todas las personas se mueren. En capítulo 3, versículo 20 y 24, tenemos una lección acerca de lo que pasó después de la caída. En versículo 20, Eva fue nombrada por Adán, y su nombre significa que ella es la madre de todos los humanos. También tenemos la provisión de pieles como ropa. Cuando Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera, esta acción significa sus obras, pero las obras no salvan. Las pieles representan un sacrificio y el derramamiento de sangre, y es una imagen de Cristo, porque una persona solamente puede ser salva por el sacrificio y la sangre de Jesucristo. En capítulo 3, versículo 22 a 24, tenemos la expulsión del huerto de Edén. Dice en versículo 24, Dios puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Dios puso ángeles enfrente de la entrada de Edén, y Adán y Eva nunca entraron al huerto de Edén otra vez y salieron a Edén como pecadores, y por lo tanto nosotros somos pecadores también. En esta lección vimos que aunque Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, un paraíso, y solamente recibieron una ley, ellos no querían respetar esta ley. Escucharon la voz de la serpiente Satanás y por lo tanto pecaron contra Dios, y ahora todos nosotros, por el pecado de Adán y Eva, todos nosotros somos pecadores también. Es la razón por la cual necesitamos un Señor y Salvador, y su nombre es Jesucristo.